Hay un grupo de vecinos de San Joaquín que se reunieron para protestar exigiendo más seguridad. Esto tras el crimen, recordemos, de un joven de 22 años, hecho ocurrido este viernes. Esto en las inmediaciones del metro Camino Agrícola. Recordemos que hay un detenido, quien ya fue formalizado, enfrentó ayer un control de detención, formalización de cargos, y en donde ahí existían dudas y estábamos atentos a qué finalmente iba a plantear el Ministerio Público, puesto que había distintas hipótesis que se estaban barajando en torno a este crimen, si es que eventualmente había rencillas o si existía un hecho relacionado con un robo con homicidio, que finalmente fue la figura que ha seguido el ente persecutor. Estamos con Nicolás Krum, que nos tiene el detalle de este caso que ha generado profunda conmoción y lógicamente además estamos ahí atentos a lo que han señalado algunos vecinos quienes se han manifestado producto de este crimen. Buenas tardes, Nico. Hola Pato, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, varias cosas. De hecho, lo que tú bien comentabas en un principio, estábamos muy atentos a lo que pudiera determinar el Ministerio Público respecto de este caso. Por ejemplo, se ha fijado un plazo de investigación de 150 días para poder esclarecer finalmente los hechos, mientras esta persona que es el autor de este homicidio finalmente está en este momento con la medida cautelar de prisión preventiva. Pero como tú también decías, esto también tuvo repercusiones directamente con la comunidad que está en este sector, esto cercano por supuesto a la estación de metro Camino Agrícola, y donde finalmente ocurre esta situación y los vecinos han salido a protestar, obviamente exigiendo mayor seguridad. Pero recordemos que esto ocurre el día viernes, cuando este joven salía de la estación de metro, estaba cruzando por avenida Vicuña Maquena, y es ahí donde este otro sujeto, en este caso el imputado, quien le propina varias puñaladas por la espalda incluso, para poder sustraerle sus objetos de valor y finalmente huir del lugar. Luego de esto, por supuesto, se activan las alarmas, Carabineros logra detener a esta persona y finalmente se logra su detención. En tanto, la víctima fue trasladada rápidamente al hospital Barros Luco, pero lamentablemente, como hemos señalado, perdió su vida producto de la gravedad de sus heridas. Y luego de eso también empezó a salir otra información a la luz que tenía que ver con propias heridas que se habría en este caso hecho el autor de este homicidio en este caso, y que finalmente obviamente se tenía que evaluar y establecer en qué condiciones habría ocurrido eso, y por lo mismo habían ciertas dudas si es que se podría llevar a cabo o no la formalización, algo que finalmente el día de ayer sábado se concretó y, como bien decíamos, concluyó finalmente con esta medida cautelar de la prisión preventiva, en este caso imputándole el delito de robo con homicidio, como tú también decías, Pato. Pero sin duda lo que ha conmocionado también aquí es la pérdida de esta persona, un joven de 22 años que era sordomudo, y que también al parecer esta otra persona, en este caso el victimario, también lo sería. Por lo mismo se estudia en este caso si, por ejemplo, habrían tenido alguna relación entre ellos en el sentido de conocerse, o si es que tenían algún tipo de problema previo que quizás pudo haber desencadenado en esto, pero todo es materia de investigación. Lo concreto, por supuesto, es que la misma familia de esta persona y por supuesto la gente de este sector en estos momentos piden y exigen mayor seguridad a las autoridades. Es por lo mismo que desde ayer e incluso el día que ocurrió esto, después en la noche, se suscitaron diferentes protestas en el lugar, donde la misma gente hacía convocatorias ahí para poder hacer un llamado a las autoridades. También sobre esto incluso tuvo palabras el mismo alcalde de San Joaquín respecto de esta situación, también exigiendo al gobierno mayor seguridad, un mayor resguardo, entendiendo que este sector es un lugar bien transcurrido, hay muchas personas que pasan por ese sector y que evidentemente se pueden generar situaciones de este tipo, algo que sucedió lamentablemente este día viernes, y como en el registro se logra ver, es finalmente la persona que llega por la espalda a este sujeto, el imputado, quien, producto de la cantidad de puñaladas, aún no es posible determinar cuántas heridas le propinó a esta persona, pero finalmente por la gravedad de estas heridas terminó falleciendo, como decíamos, en el hospital Barros Luco. Una situación que está siendo investigada también, nosotros decíamos, por el Ministerio Público referente a lo que es la investigación. Habríamos dicho que son 150 días de investigación finalmente, y que esto obviamente está en el contexto de lo ocurrido en este delito del robo con homicidio, pero que hay que empezar a aclarar diferentes situaciones, como lo que también señalábamos hace un momento atrás, Pato, que tiene que ver con el inicio o el por qué habría
desencadenado finalmente esta decisión de este joven de herir a esta otra persona. Nosotros también decíamos, ambos dos pertenecían a una comunidad que es la comunidad de sordos mudos, y es por eso que se presume, obviamente esto se tiene que estudiar, no se puede descartar ni confirmar tampoco, pero habría que evaluar si es que efectivamente tenían o no algún problema previo, alguna rencilla anterior que quizás haya desencadenado en que estos jóvenes finalmente hayan tenido este altercado, y que en este caso el homicida, en este caso este joven, tuviera esta determinación de atacar por la espalda a esta persona, y que finalmente, obviamente lo que hemos dicho, muy lamentable, termina perdiendo la vida en el lugar. Esto, como decíamos, ocurre ahí en el sector de estación metro, en la estación de metro Camino Agrícola, en Vicuña Maquena, muy cercano a la intersección de Escuela Agrícola de la otra calle, que es la calzada del frente. Pero en la imagen queda muy claro y se ve cuando este joven está cruzando. De hecho, en ese momento, una vez que él ya está empezando a pisar la vereda, por así decir, es cuando esta otra persona llega por atrás, e incluso varias personas en este lugar, en el sector, pudieron percatarse de esta situación. Hay registros incluso que así lo demuestran, donde se ve a los mismos testigos diciendo que lo controlen, que ahí va, señalando que finalmente escapaba del lugar incluso este ladrón, una vez que había cometido este delito finalmente de robar las pertenencias de esta persona. Y también, por supuesto, lo que hemos dicho, que le propinó bastantes cortes, bastantes puñaladas con esta arma cortante, y que terminó finalmente con esta persona llegando hasta el hospital Barros Luco de manera urgente, pero donde también habría perdido su vida. Es algo que está en desarrollo, como nosotros decíamos, el tema judicial, porque hay que empezar a verificar obviamente todo lo que es el contexto en que ocurre esto. Por un lado, como nosotros decíamos, se conocerán estas personas de antes, tendrán quizás algún antecedente entre ellos, y si finalmente tendrán o no algún problema previo a esta situación, y en este caso finalmente hay que estar atentos a eso, y que lo va a poder aclarar la investigación. Veamos lo que pasó de hecho en este sector, en la comuna de San Joaquín, con los vecinos, quienes protestaron por varias horas, también desde el mismo día en que ocurre esto, exigiendo más seguridad. Escuchemos lo que comentaron los vecinos. Estamos cansados de la inseguridad. Por ejemplo, yo tengo una hija de 17 años, mi marido la va a dejar al colegio por lo mismo, y vivimos a 3 cuadras del colegio, entonces estamos cansados de estar inseguros, del miedo que tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Necesitamos apoyo del gobierno central, que nos pueda mandar más recursos para seguridad, para cámaras, para más carabineros que se puedan venir para acá a hacer rondas. Que nuestra población no está segura. A mi casa han llegado 3 balas locas, y si una de esas balas a mí me mata o mata a alguien de mi familia, fue una bala loca, nunca se investiga. En el barrio organizamos una mesa de trabajo ya en el mes de febrero y logramos hacer una propuesta de seguridad, y se la vamos a presentar al alcalde el día 6 de julio, pero la idea es que lo replique todo San Joaquín. Bueno, es un caso gravísimo, Nico, el que ocurre en la comuna de San Joaquín. Acá salen de manera espontánea estos vecinos a protestar, por una parte, por lo que ha acontecido, consternados, ¿no? Pero además planteando sus inquietudes con respecto a materias de seguridad, lo que ocurre en su entorno. Y eso es positivo, más poder visibilizarlo para que las autoridades tengan conocimiento de cómo es ese sector en específico, en términos de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre, Nico, además, con respecto a esta misma investigación? Acá fue clave las cámaras de seguridad, al menos en esta primera etapa investigativa, para poder determinar que acá sí habría existido este robo. Este sujeto habría sustraído esta mochila, pero acá, de todas maneras, el Ministerio Público podría, en base a los antecedentes que se vayan recogiendo en la investigación, recalificar este delito. Si es que se logra acreditar, si es que había alguna rencilla, algo que podría haber permitido a este sujeto haber actuado con alguna situación relacionada con premeditación, por ejemplo. Claro, sí, de hecho, Pato, como tú bien decías, están estos dos temas. Por una parte, el tema judicial, que es lo que se está indagando en este caso. Nosotros lo dijimos, estas dos personas tenían una particularidad, ambos dos coincidentemente pertenecían a esta comunidad de gente sordo-mudo, y en este contexto obviamente se presume que pudo haber habido quizás una rencilla anterior, pero es algo que se tiene que estudiar. Ahora, bien clave, como tú también señalas, tiene que ver, las imágenes de seguridad son muy elocuentes. Finalmente se logra apreciar que el sujeto, el homicida en este caso, también le sustrae las especies
entonces a esta persona, a esta víctima, y obviamente ahí ya se puede configurar de inmediato la imputación del delito, que es el robo con homicidio, que es por lo que fue formalizado en primera instancia, que lo hemos señalado también y que finalmente está en este momento ya cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Pero obviamente tú, como decías, Pato, eso se tiene que aclarar una vez que concluya esta investigación, que de hecho tendrá varios días, son 150 días de investigación, eso es bastante amplio, la verdad, como en algunos casos ocurre, y en este caso se tiene que aclarar finalmente con esa resolución una vez que haya más antecedentes para determinar, como tú bien decías, es que dentro de esta situación hay un contexto previo de algo predeterminado, como tú decías, que quizás la persona incluso podría haber planificado este hecho, no se trataría de algo tan simple como un robo quizás, y que lamentablemente terminó con este homicidio. Sí, eso es lo llamativo además de este caso. Acá nosotros solamente estamos mostrando un extracto de este registro de las cámaras de seguridad, lógicamente para no herir susceptibilidades. Es bien grave lo que ha acontecido, por lo tanto es por eso que no podemos tampoco emitir el video en su totalidad, y es al apreciar ese video que se observa además la manera en la que actúa este sujeto y que permitiría al menos sospechar que podría haber existido alguna situación previa. Ahí va a ser muy importante la investigación que realice el Ministerio Público, entrevistando además, por ejemplo, algún familiar que pueda o algún testigo que pueda aportar mayores antecedentes. Muchas gracias, Nico, que tengas buenas tardes y nos vemos en algún rato más.